el escenario es de altísima incertidumbre y es lógico que así lo sea porque tenemos una configuración que no hemos tenido nunca hasta ahora y venimos de una sucesión de hechos que eran impensados o que nunca iban a suceder. La perforación del famoso piso del peronismo nacional, la aparición de fuerzas nuevas que de alguna forma rompieron el bipartidismo o el bicoalicionismo que teníamos, digamos, estable, entre comillas, en Argentina. Todas esas cosas marcan, sin duda, un escenario diferente y de ahí que tenga mucha lógica la incertidumbre en la que vivimos. ¿Qué va a pasar el domingo? Efectivamente, todas las probabilidades indican de que vamos a un escenario de segunda vuelta. Yo creo que no hay muchas posibilidades. Ahora hay algunas preocupaciones o algunas fuerzas, digamos, que agitan la idea de un triunfo en primera vuelta, pero eso es, digamos, bastante improbable por la forma, digamos, en la cual está ordenado nuestro sistema, ¿no? El requisito de tener más de 40 puntos y exceder en 10 a la segunda fuerza hace que realmente sea poco probable que tengamos un triunfo de cualquiera en primera vuelta, ¿no? Por supuesto, después están las encuestas que se han difundido y que ya no se pueden difundir más, que ponen algunos favoritos, pero como sabemos, son instrumentos que son limitados a la hora de predecir los resultados y por lo tanto tenemos un final abierto todavía, ¿no? Así que yo creo que coincido con el colega que tenían ustedes conversando el otro día. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Araceli te saluda. Lean, viendo que vos también laburás mucho lo que es la comunicación política, ¿no? Y nosotros hacíamos referencia de cómo habían sido la campaña en algunos de los partidos y el cierre de campaña de ellos también, y que decíamos que en algunos se ve esto muy fuerte, las redes sociales. Ahora, mi pregunta es, sabemos que todo se comunica, pero no todo comunica. ¿Cómo los viste a los partidos? Bueno, buena parte del crecimiento, y esto tiene un componente de mito, pero también de realidad, buena parte del crecimiento de Javier Milei se dio a través de redes sociales, hacia alrededor de un público que de alguna forma no consume los medios tradicionales y por lo tanto no ve los spots televisivos. Entonces, ahí tenemos una campaña que fue bastante disruptiva. Creo que todavía no alcanzamos a identificar cuánto, porque ocurrió en plataformas en las cuales la mayoría de los analistas todavía no les están prestando suficiente atención, y creo que ahí hubo un crecimiento importante, sin duda. Lo que es cierto también es que la postura o el discurso político de Milei encontró en estas plataformas una manera de llegar a un público que de alguna forma estaba necesitando, queriendo o deseando escuchar lo que ese discurso político propone, al menos en algún momento, en algunas dimensiones. Por lo tanto, creo que hay que destacar y rescatar la estrategia digital de Javier Milei en ese sentido. Bien. La estrategia digital de los otros dos candidatos fue, digamos, más tradicional. Ahora se utiliza mucho de decir que estuvo sobreprofesionalizada por el exceso en el uso de los recursos que teóricamente generan mejoras en los indicadores propios de las redes sociales, como el engagement, como la difusión, como la viralización. Yo no creo que sea un tema de sobreprofesionalización, sino que estas plataformas tienen dinámicas muy cambiantes, y tanto el equipo de Unión por la Patria como el de Juntos por el Cambio, sobre todo, aplicaron recetas relativamente probadas, con lo cual son recetas que rápidamente quedaron viejas, obsoletas, y por eso buena parte de su campaña en digital se ve y se nota como vieja. Ahora, bajando a la realidad, ¿hay o habrá preocupación por el tema de control de votos y fiscalización? Porque la realidad marca una cosa ya, una vez que se termina, se cierran las urnas, estructura, fiscalización de votos y demás. ¿Hay preocupación de algún sector por eso? Bueno, son públicas las declaraciones de Javier Milei diciendo de que si hubieran tenido mejor estructura de fiscalización, hubiesen incluso sacado un mejor resultado en las PASO. Sin duda, esto impacta. El impacto de la estructura de movilización, de la gente que va a votar, de irlos a buscar, de llevarlos, tiene un impacto, aunque es relativamente menor, y el tema de la fiscalización también tiene un impacto, que también es relativamente menor. El tema es que la clave está en ese relativamente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos una elección de tercios y de tercios pegados. No nos olvidemos que en las PASO el candidato más votado le sacó al candidato menos votado poco menos de 2,5 puntos de diferencia. Estos son muy poquitos votos. Entonces,
hay preocupación por el tema, y es correcta la preocupación, porque en estos escenarios muy poquitos votos, en el agregado nacional, pueden hacer la diferencia. ¿Por qué la pregunta? Porque mucho se decía que parte de lo que se fiscalizaba para Milei era del sector de Massa. Bueno, esto es muy fácil de identificar, digamos, uno analiza el pasado inmediato de gran parte de las personas, sobre todo en el conurbano bonaerense, que integran las listas de Milei, las listas legislativas. También es toda una cuestión completar las listas, digamos, ¿no?, para una fuerza que pretende disputar a nivel nacional y en todos los distritos. Y uno se ve, y objetivamente son personas que han pertenecido al Frente Renovador o han estado públicamente alineadas con Massa. También es cierto que un buen sector del peronismo nacional, ni siquiera el masismo, sino el justicialismo nacional, apostó en las PASO a la figura de Milei como una forma de dividir el voto, digamos, no peronista, y por lo tanto de restarle Juntos por el Cambio, sin analizar o sin terminar de darse cuenta de que buena parte del componente de ese voto de Milei era un voto que tradicionalmente era más bien peronista, o hasta incluso diría más bien kirchnerista que peronista, digamos, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en las barriadas más populares del conurbano bonaerense, y lo que sucede en espacios donde tradicionalmente ganaba o arrasaba fórmulas protagonizadas o apadrinadas por Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ¿no? Entonces, hay un componente ahí importante. Sin duda, la preocupación de las fuerzas políticas es de fiscalizar. Sin duda, ese apoyo que tenían los fiscales de Milei, digamos, de parte de la estructura del PJ y del masismo, no va a estar, porque ahora se ha transformado en el enemigo a vencer, y esto puede tener también un impacto. Como te digo, es menor. Yo creo que no hay que sobredimensionar ese factor, porque ni te gana ni te pierde elecciones solo eso. Ahora, es si como nos la paramos, gota que rebalsa el vaso, digamos, si nos ¿no? paramos del lado de Bullrich y vemos a los radicales en distintas provincias, eso también, digamos, puede presentar alguna variación. Sí, lo que sucede es que Milei, en su posicionamiento público original, digamos, de anticasta, sin duda incluía las dos coaliciones grandes. Las dos coaliciones incluye Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio incluye el radicalismo, con lo cual ha construido una posición desde la cual es muy difícil generar acuerdos o consensos, y esto incluye sin duda el radicalismo. Para colmo de males, el radicalismo a nivel nacional, cuando uno mira los números fríos del poder real, ostenta muchísimo más poder, y va a ostentar muchísimo más poder que el propio PRO dentro de Juntos. Con lo cual estamos, yo creo, asistiendo, y va a depender del resultado, a uno de los últimos tramos de la existencia de Juntos tal cual lo conocemos.